estoy utilizando, y ayer Walter nos hablaba de la opción decolonial, y creo que hay unas precisiones importantes que quisiera hacer a partir de esa propuesta que hace Walter, y la primera es que lo decolonial no deviene en una suerte de evangelización, en una suerte de logia, no se llega a ser decolonial. Hicimos el año pasado un evento que se llamaba la colonialidad del ver en Quito, donde vino un teórico mexicano que trabaja en Barcelona, y había gente joven que se nos acercaba y decía, ¿yo cómo hago para ser decolonial? Entonces, pues, no sé, todavía queríamos hablar con Walter para, de pronto, pruebas de valor, ¿no? De cómo hacer una prueba de valor, aguantar un día en McDonald's sin comer nada, no sé. Entonces, creo que la primera es esa, es decir, entender, y regresando a esa idea que planteaba ayer Walter, hablando de una lógica a otra, no significa que llegamos a ser decoloniales, porque sabemos que la colonialidad está inscrita en el cuerpo, de que cualquiera de la gente que utiliza este nuevo vocabulario, esta herramienta metodológica, incurrimos en cualquier cantidad de errores de la colonialidad. Pero un primer paso es asumir que nos está sucediendo, asumir que la geografía y la arquitectura de este espacio obligó a esta frontalidad, porque no podíamos trabajar en circular, porque este lugar tiene escalones que van subiendo, y entonces etcétera, etcétera, etcétera. Sino volver a pensar esto de colonial como una opción, pero sobre todo como una herramienta metodológica que permite interpelarme a mí e interpelar a los procesos en los cuales estoy inscritos. Esa es como la primera cosa que me parece muy interesante. Y entonces yo estoy tratando de pensar y de entretejer lo de colonial como una metodología y una pregunta crítica permanente. Creo que una de las primeras cosas que me llama la atención, hay un famoso poema de García Lorca, Jinete a Córdoba, donde este jinete viaja y sabe que nunca va a poder llegar, pero sigue montando a caballo. Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿realmente vamos a poder decolonizar el mundo? De pronto no, de pronto la colonialidad es parte de una esencia humana, de pronto está en nosotros ser coloniales, pero también está en nosotros ser decoloniales. Voy a leer un pequeño texto. Este es un proyecto, un texto que hicimos entre un colectivo, y Pedro Pablo, que está aquí, tiene algunos ejemplares por si alguien está interesado. Hay unos textos de algunos compañeros que estamos tratando de pensar y leer lo decolonial. Hay una entrevista a Walter, y hay al final una pequeña cita que es justo de Walter, que quería leerla porque está esa idea que en la modernidad está inscrita la misma crítica de la modernidad, en la colonialidad la misma posibilidad de la crítica de la colonial. Dice, la colonialidad es constitutiva de la modernidad. Entonces, volver a esa idea de la moneda con dos caras, puesto que la retórica salvacionista de la modernidad presupone la lógica opresiva y condenatoria de la colonialidad. De ahí los condenados de Fanon, esta zona del no ser de la que hablábamos hace un rato. Esa lógica opresiva produce una energía de descontento, de desconfianza, de desprendimiento entre quienes reaccionan ante la violencia imperial. La sentimos, no solo la pensamos y la reflexionamos, sino en primera instancia la sentimos. Hay una corporalidad que se va construyendo ahí. Y finalmente, y es con lo que de alguna manera quisiera empezar a abrir la pregunta para el debate, esa energía se traduce en proyectos de decolonialidad, que en última instancia también son constitutivos de la modernidad. En la misma modernidad está de alguna manera inscrita la potencialidad para destruirla, para deconstruirla, para atacarla. Entonces, con Adolfo Albán, un profesor de artes de la Universidad del Cauca, hablábamos sobre la necesidad de pensar lo decolonial en dos instancias, en dos ámbitos. En el primero, como una herramienta crítica, una herramienta de análisis, una herramienta de ataque, una herramienta de visibilización, una herramienta para sacudir el andamio, que se empiece a caer la fachada y vayamos descubriendo cuáles son las estructuras de poder que están detrás. Pero la segunda, y creo que eso es uno de los desafíos a lo decolonial y a la perspectiva colonial, es, bueno, ¿qué hacer finalmente con esta crítica? Sí, descubrimos esto. Hay las jerarquías que van subordinando a distintas subjetividades a la zona del no ser. ¿Cómo hacer que lo decolonial no se quede en la crítica, sino además pueda ir más allá? Entonces, yo actualmente estoy trabajando en un proyecto que es como una suerte de intercuradurías o curadurías horizontales, en donde se trata de pensar plataformas creativas en donde este material sea leído primero en colectivo. Yo creo que una de las perspectivas importantes de lo decolonial es romper esa centralidad del autor, esa centralidad de una genialidad que va escribiendo, etcétera, etcétera, sino empezar a pensar, y Catherine Walsh hace mucho énfasis en eso, en un pensamiento colectivo, en un pensamiento que va generando preguntas y no certezas, y va diciendo, bueno, tengo este tema y es como lo estoy pensando, y en esa instancia yo he empezado a llevar esta mirada inicial, yo le digo muy la mirada del masturbador,
que está sentado en su archivo con estas fotos y empieza como a disfrutarlo, para llevarlo a una cuestión más de la orgía, es decir, de la participación de otros que en colectivo van como leyendo, discutiendo y proponiendo. La segunda parte de mi proyecto, que estoy todavía empezando a desarrollarlo, es cómo proponer una plataforma creativa de la memoria, una plataforma horizontal de la memoria, donde esa horizontalidad pueda elaborar proyectos creativos colectivos, donde distintas personas dicen, oye, yo quiero abordar esa foto de la danza, y el otro dice, oye, a mí me interesaría entonces, yo quería hacer un video, ¿por qué no pensamos la posibilidad de conectar la danza con el video? Y entonces ir creando una plataforma creativa que pueda ir conectando a otras personas, pero bueno, ese es un tema que iré como desarrollando más adelante y lo hablaremos en otra instancia. Esta era un poco la idea de lo que quería presentar, ¿sí? No sé si... La colonialidad del reloj. Pero miren qué coincidencia, cuando yo justo iba a cerrar, a decir, vamos entonces a los tiros penales para ver, y me llega este mensaje, el tiempo agotado. En el capitalismo las cosas se agotan. Sí, era un poco eso, y para ya romper esta frontalidad, más bien era la idea que ustedes empiecen como a contar qué cosas se les ocurren. Yo doy ahorita una materia en la Universidad Católica en Quito, en la facultad en la carrera de artes. Es interesante, es una carrera de artes que está subordinada dentro de una facultad de arquitectura, y entonces yo hago estas cartografías y le pregunto siempre, y con eso quisiera empezar a preguntarles a ustedes, ¿ustedes sienten que son parte de alguna de estas jerarquías, de alguna de estas clasificaciones, etcétera? Yo vivo en Quito hace muchos años y un estudiante me hacía acuerdo de una que en Quito es muy potente, que es la del norte y del sur. En Quito durante muchos años se ha ido elaborando un discurso sobre quién es del norte y quién es del sur, y eso ha ido generando una tensión, y este estudiante empezó entonces a partir de esas cartografías a mirar esta división de la ciudad, una ciudad que en algún momento en el periodo colonial, como Quito es un chorizo, ¿sí?, empotrado entre las montañas, la ciudad creció hacia el norte y hacia el sur. Se habla de que ahorita son alrededor de 40 y pico kilómetros más o menos entre los dos extremos, pero de ancho la ciudad tiene en algunas partes 2, 3, 4 kilómetros. Entonces ella fue encontrando eso. Entonces quisiera preguntarles a ustedes si desde su propia existencia, su propia experiencia, ¿qué jerarquías, qué clasificaciones identificarían ustedes y cómo las han pensado y cómo las sienten? Podemos pasarles un micrófono, la SAP lo incluye en la matrícula. En realidad vamos a hacer... No hay preguntas. Sí, hay preguntas, pero al final de la ponencia de María